Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén, qué bendición estar una vez más acá, iglesia, y poder alabar juntos a nuestro Señor y Salvador. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza y tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un reino, el reino de Asiria, que estaba invadiendo a Israel en el norte y ahora se asomaba con mucha amenaza al reino del sur, al reino de Judá. El actual rey de Judá reacciona con mucho miedo y con mucho temor, entra en pánico por la amenaza que representaba el rey de Asiria. Así que vamos a hablar un poco de esto y aprender acerca de este momento histórico. He titulado a este mensaje La invasión a Siria. Y nos vamos a ubicar en Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 1, y vamos también a leer los versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Quiero hablarles para iniciar de un aparato que lo cambió todo en la Segunda Guerra Mundial. Y estos fueron los walkie-talkie. Estos aparatos transformaron toda la forma de hacer guerra en ese momento histórico del mundo. Fue una herramienta crítica para la guerra moderna. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas aliadas estaban luchando contra la Alemania nazi y también con las potencias del eje. Pero hasta ese momento, la forma en que los alemanes se comunicaban en medio de la guerra era a través de radios ubicados en un solo punto en el frente de batalla. Así que cuando tenían que comunicar algo, tenían que correr y buscar estas radios ubicados en un punto específico para enviar un mensaje al general y poder recibir instrucciones. Sin embargo, había algo que las fuerzas estadounidenses tenían y que nadie más tenía. Una herramienta valiosísima para poder comunicarse de manera rápida y segura, y era los walkie-talkie.
Ahora, ¿por qué este nombre de walkie-talkie? La palabra walkie-talkie viene literalmente de dos verbos en inglés. Walk, que es caminar, y talk, que es hablar. O sea, de que era un aparato con el que puedes caminar mientras hablas, mientras te comunicas. Ya no tenían que correr a un punto específico, ahora podrían cargarlo. De hecho, por eso se le dio el nombre informal de walkie-talkie, camina y habla. Esta fue una herramienta que fue creada por Motorola. Y era un dispositivo en el cual podías comunicarte de forma inmediata con el general de guerra y decirle sobre lo que estaba pasando en el lugar de la batalla, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es decir, mientras la guerra continuaba y estaba avanzando, la presión aumenta, la ansiedad crecía. Y con esta herramienta ahora podían comunicarse de forma inmediata. Los soldados podían comunicarse rápidamente y llamar y pedir ayuda en cualquier momento para pedir orientación, para pedir ayuda, incluso para pedir un rescate. Esa fue una de las ventajas tácticas más importantes que Estados Unidos tenía sobre Alemania: la comunicación rápida a través del walkie-talkie. Lo que les llevó a ganar guerras como la de Normandía, y así ellos pudieron ganar este tipo de batallas por la comunicación que tenían. Lo más crítico de un soldado cuando está en la guerra es que necesita comunicarse con su general de manera expedita, de manera rápida. Era poder enviar un mensaje en cualquier lugar y bajo cualquier amenaza. Déjame llevar eso a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es un ejemplo de la bendición que es la oración para un hijo de Dios mientras camina en las batallas de este mundo. Con eso quiero decir que así como las fuerzas estadounidenses podían comunicarse con su general y en todo momento esto los llevó a la victoria, asimismo la oración nos llevará a nosotros a la victoria ante las amenazas de la vida, ante las batallas de la vida. Por eso tengo la siguiente idea principal para ustedes hoy, la cual es: la oración es una herramienta para enfrentar las amenazas y vencer el miedo en nuestra vida. La oración es una herramienta importante para nosotros, para poder vencer las amenazas y el miedo en nuestra vida. La vida cristiana en muchos sentidos es una batalla, es una guerra. Y habrá momentos en los que en el camino cristiano sientas que estás bajo la amenaza de circunstancias en tu vida, ya sea en un asunto familiar. Puede ser que algo esté amenazando tu matrimonio, amenazando a tus hijos, amenazando tus finanzas. Tal vez estás en un momento donde te sientas solo, sola, estás enfrentando la soledad. Estás viviendo una batalla en tu matrimonio. Y en ese momento, la ansiedad y el miedo pueden surgir en tu corazón. Y escucha, la ansiedad y el miedo pueden volverse incontrolables para nosotros. Y lo que más necesitas en ese momento es
poder comunicarte con tu general, con tu Señor, poder comunicarte con tu Salvador, con Dios. Dios nos ha dado esta hábil herramienta para enfrentar a nuestro enemigo y para enfrentar las batallas de la vida. La poderosa herramienta de la oración, con la cual en cualquier momento y bajo cualquier amenaza podrás comunicarte con tu Señor. Puede que te preguntes, pastor, ¿qué necesito saber sobre la oración y cómo enfrentar el miedo en mi vida? Bueno, es lo que vamos a aprender hoy aquí en Primero de Reyes, capítulo 19. Y quiero que apuntes esto como tu punto número 1. Llegarán momentos de miedo mientras buscamos hacer lo correcto. Llegarán momentos de miedo mientras buscamos hacer lo correcto. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 17, 1 y 2. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Veamos un poco el contexto histórico de lo que aquí se nos está diciendo, porque han pasado unos 210 años después de la muerte del rey Salomón. Y ahora aparece en escena un nuevo rey, el rey Oseas, en el norte, en Israel. Tenemos que recordar que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, en el reino de Israel y el reino del norte. El reino del sur es el reino de Judá y el reino del norte es el reino de Israel. La semana pasada vimos cómo el reino del norte estaba fronterizo sobre Siria y luego aparece más al norte la nación de Asiria. Y cada uno de los reyes del reino del norte de Israel, según la palabra de Dios, fueron reyes malvados. Fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces Dios envía y resalta a profetas como lo fue el profeta Elías, como lo fue el profeta Eliseo, para advertirles que se volvieran hacia Dios, porque si no, Dios traería juicios sobre la nación. Recordemos que eran 12 tribus de Israel. 10 tribus conformaban el reino del norte, el reino de Israel, y 2 tribus conformaban el reino de Judá, el reino del sur. Así que bajo todo lo que estaba pasando en el reino del norte, con sus reyes malvados, y Oseas fue uno de ellos, mira lo que acontece en 2 de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 3 al 7 y luego 16 y 18. Dice así la palabra del Señor. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Asiria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y Jabor, rey de Gozán, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y había reverenciado a otros dioses. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una cera,
Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Ahora, esta invasión fue en realidad una obra del Señor. El Señor trabajó en el corazón del rey de Asiria para que invadiera el reino del norte en Israel, para traer un juicio a causa de su desobediencia y su desvío. Así que lo que hace el imperio asirio primeramente es venir sobre Siria, quien estaba en este lugar que estaba fronterizo al reino del norte, sobre Aram, en aquel entonces los arameos. Así que Asiria viene bajando hacia el sur y llega hasta el reino del norte, el reino de Israel. Ellos invaden acá al pueblo y esto es un juicio de Dios. Es algo que debemos de comprender y entender desde este punto. De hecho, el libro de Isaías se refiere a esto como en el capítulo 10 de Isaías, él se refiere a Asiria como la vara de su ira. Dicho esto, porque Dios iba a usar a Asiria para traer juicio sobre el reino del norte por su idolatría. Pero luego de esto sucede algo que no se esperaba, y era que los israelitas, las 10 tribus que habitaban en el reino del norte, iban a ser deportadas de su propia nación y llevados hasta el reino de Asiria. Ellos iban a ser expulsados, exiliados de su propio país. A esto es lo que llamamos las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué le llamamos las 10 tribus perdidas de Israel? Porque ellos se asientan en Asiria, allí se casan, allí se establecen y nunca volvieron a su tierra en Israel del norte. Nunca volvieron. Ahora, en el futuro quiero decirte que Dios promete en el Apocalipsis que esas 10 tribus perdidas volverán a el pueblo del Señor, volverán a su tierra. Ahora, ¿cómo va a pasar eso? No tenemos mucha seguridad de cómo eso va a suceder. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que Dios llamará a las 10 tribus de Israel y a las otras 2 de regreso al pueblo a través de la omnisciencia divina y también a través de la preservación sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Aunque ellos están dispersos y aparentemente al día de hoy perdidos de los registros humanos, y pareciera algo imposible poder reunir a las 12 tribus. De nuevo, escucha, las 12 tribus de Israel nunca se han perdido de la mano portentosa de Dios. Él los va a rastrear, Él los va a recoger de una forma natural que tal vez tú y yo en nuestra mente humana no podemos entender. Pero aunque hayan sido perdidos de los registros humanos, saben, las 12 tribus no se han perdido de los registros de Dios. Las Escrituras dicen que la única tribu que quedaba entonces bajo aquella invasión asiria era la tribu de Judá, del reino del sur. Había una pequeña parte allí de la tribu de Benjamín y también de los levitas. Sí, eso es cierto, pero el reino del sur se les llamó judíos porque principalmente está compuesta por la tribu de Judá. Ahora,
en medio de esto que estaba pasando en el norte de Israel, había un nuevo rey que pensaba a reinar en el sur de Israel, en el reino de Judá, y este era Ezequías. Ezequías aparece en escena y escucha lo que dice la palabra de Dios sobre Ezequías. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 3, 5 y 7, dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Vemos aquí a alguien que no solamente amaba y temía a Dios. Era un hombre que buscaba hacer lo correcto delante de Dios. De hecho, dice que si lees estos pasajes del capítulo 16 de Segunda de Reyes, del capítulo 18, te darás cuenta de que él derribó todos los lugares de adoración de ídolos en el reino de Judá y no se inclinó ni sirvió al rey de Asiria. Ahora, esto es lo que ocurre una vez que Asiria toma el control del reino del norte y expulsa a las 10 tribus hacia Siria. Ahora tiene en la vista el reino del sur y está listo para poder invadir ahora el reino de Judá. Los asirios avanzan en su plan de expansión y ahora están entrando al reino de Judá, donde Ezequías estaba gobernando. Y en ese punto escucha lo que pasa después. Porque entonces Ezequías, bajo la amenaza del imperio asirio, entra en temor. El pánico se apodera de él, el miedo se apodera. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 18, 13 al 16. En el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib. Sennacherib era también un nuevo rey en Asiria que ahora estaba dando continuidad a la invasión y a la expansión. Rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, toneladas de plata, 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Eso a la moneda actual, escucha, son 165 millones de dólares aproximadamente que este rey asirio le está pidiendo a Ezequías, rey de Judá. Y dice el 15, y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. O sea, recogió todo lo que había para entregarlo a la amenaza que estaba llegando a su nación. Ezequías teme que Jerusalén sea la siguiente, que sea invadida y exiliada de sus propias tierras. Así que empieza a darles oro y plata para apaciguarlos. Pero eso no fue suficiente. Mira el mensaje que envía el rey de Asiria luego a el rey Ezequías. En 2 de Reyes 18, 19,
Vamos a leer los versículos 22, 25 y luego 29 al 30. Dice así la palabra del Señor. Digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Pero si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Ve, presta atención a esto. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que Dios fue quien movió el corazón de este rey para invadir el reino del norte. Pero no le dio el permiso de invadir también el sur. El juicio era contra el reino del norte por su desviación, pero no contra el reino del sur, el reino donde reinaba Ezequías, el reino de Judá. Dice el 29. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar de mi mano. Ni que Ezequías les haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará. Y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Luego de esto, mira cómo reacciona Ezequías ante aquellas mentiras que había mandado a decir el rey asirio. Segundo de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Este es el momento de mayor temor y ansiedad en la vida del rey Ezequías. La razón es que la voz del enemigo es muy fuerte y comienza a gritar mentiras a su mente que Dios no había dicho. Esto es precisamente lo que nos pasa a veces. Estamos intentando vivir una vida piadosa ante los ojos de Dios, obedeciendo a Dios, intentando hacer lo correcto como Ezequías era un buen rey, haciendo lo correcto delante de Dios. Sin embargo, las amenazas van a llegar y el miedo va a llegar. El pánico puede llegar a nuestra vida, a pesar de que estés haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Tú vienes a la iglesia, estás intentando ser fiel a Dios, pero comienzan a pasar cosas que comienzan a amenazar tu vida, amenazar a tu familia, amenazar tus hijos, amenazar tu matrimonio, amenazar tus finanzas. Y entonces el miedo y la ansiedad y el pánico comienzan a aparecer en nosotros. Escucha, esta historia lo que refleja es que aún cuando estemos tratando de obedecer correctamente los mandamientos del Señor, la palabra de Dios no quiere decir que las amenazas no van a venir, que el miedo no va a llegar, que el pánico no va a aparecer. Pero Ezequías comienza de alguna manera a reaccionar a esto. Y en esos momentos es cuando debes tomar en cuenta lo siguiente. Escribe esto como punto número 2. En momentos de miedo, escucha la palabra de Dios. En momentos de miedo, escucha la palabra de Dios. Cuando esos momentos venga, escucha la palabra de Dios. En un momento más temible y ansioso de la vida del rey Ezequías, escucha lo que Isaías, el profeta en ese momento, le envía como una palabra de Dios al rey que estaba temeroso y ansioso. Segundo de Reyes 19, 5 al 7. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su señor. Así dice el Señor, no temas
¿Qué le dijo? No temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Yo pondré en él un espíritu. Oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Así que Dios lo que le está diciendo aquí a Ezequías es: olvida lo que te dice la amenaza, y ahora esta es mi palabra. Escucha, esto es lo que necesitamos escuchar en nuestra vida, la palabra de Dios. Cuando tenemos miedo debemos de bajarle el volumen a la amenaza y el problema y dar volumen a lo que dice la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El problema para algunos de nosotros es que estamos tan enfocados en lo que está pasando y no nos hemos detenido a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere decirme. Escucha la palabra de Dios y luego, después de que escuches a Dios lo que Él tiene que decir, hay otra cosa que debes hacer cuando el miedo llega. Escribe esto como punto 3. En momentos de miedo, utiliza la oración. En un momento más temeroso y paralizante en la vida de Ezequías, el rey, él fue al Señor y utilizó el walkie-talkie de los creyentes. Utilizó el walkie-talkie en tiempos de guerra que debemos usar como creyentes. Comenzó a hablar con Dios mientras caminaba en el pánico. Comenzó a hablar con Dios mientras caminaba con miedo. Camina y habla, avanza y habla. Comenzó a caminar mientras se sentía amenazado. Allí empezó a orar, empezó a hablar con Dios. John Piper describe la oración de la siguiente manera: la oración es un walkie-talkie de guerra para cumplir la misión de Dios. Eso es la oración para nosotros. Imagina un soldado que está avanzando en territorio enemigo y constantemente se comunica con su comandante, con su general. Él necesita instrucciones, él necesita refuerzos, él necesita provisión, él necesita ayuda urgente. Eso somos tú y yo en las batallas de la vida. Y hay 3 cosas que veremos en la oración de Ezequías que debemos de imitar nosotros en nuestra oración. Escribe esto como letra A. Debemos hacer una oración que reconozca la soberanía y el control de Dios. Debemos hacer una oración que reconozca la soberanía y el control de Dios. Escucha cómo empieza la oración de Ezequías en aquel momento de miedo. Segundo de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ezequías empieza haciendo esta declaración y recordando a su propio corazón y a su mente que el Señor está en su trono sobre querubines, que Él reina sobre todas las naciones, que Él hizo los cielos y la tierra, que todo está bajo su poder y autoridad. Ese es su Dios. Y escucha qué forma tan sana de empezar una oración en medio de una ansiedad paralizante en nuestra vida. En vez de precipitarnos a la petición y al problema,
Tienes que empezar recordándole a tu mente débil y pecadora en esos momentos quién tiene realmente el control sobre todas las cosas. Que sea cual sea la situación que temes, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, el Señor tiene el control de todo. Lo segundo, escribe como letra B, es que debes hacer una oración que someta tu petición a Dios. Mira cómo sigue la oración de este rey que estaba angustiado por el miedo y el pánico a una invasión. Segundo de Reyes 19, 16 al 19. Él sigue diciendo: inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano. Así que miremos esto. Aunque Ezequías ya había escuchado la palabra y las promesas de Dios expuestas por el profeta Isaías, aún así, él presentó ante Dios y sometió su petición al Señor. A pesar que podamos leer las Escrituras y ver que hay esperanza para nosotros, debemos de aprender a siempre exponer constantemente nuestras peticiones al Señor. Hay un estudio que muestra que cuando tienes algo que te esté causando estrés o ansiedad, la única forma de aliviar esto es haciendo algo para abordar el tema en tu vida. Así que cuando exponemos nuestras peticiones a Dios, es la forma de nosotros como creyentes de abordar estos temas ante el Señor. Ezequías está presentando su petición, no solo porque esto es lo que el Señor quiere que él haga, sino porque también esa es su manera de rendirse ante el Señor, que gobierna sobre todas las cosas. Y de la misma manera muchos de nosotros necesitamos dar el paso de hablar al Señor y de traer ante Él, de presentar nuestras peticiones. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5, 6 al 7. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él los exalte a su tiempo, a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y por último, lo que vemos en la oración de Ezequías se escribe como letra C, una oración centrada en glorificar a Dios. Escucha cómo termina su oración. Segundo de Reyes 19, 19. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Mira, Ezequías no dijo: sálvanos Dios para que podamos ser felices aquí en Judá. Sálvanos Dios para que podamos tener estabilidad financiera en nuestra nación. Sálvanos Dios para que estemos un poco más cómodos y seguros. Él dijo: sálvanos Dios para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esto es una grande lección de cómo deben de ser nuestras oraciones cuando el temor, el pánico y el miedo llegan a nuestra vida. El objeto de nuestra oración debe ser siempre: Señor, para que te glorifiquen.
Señor, para que pueda ser alabado. Señor, para que pueda ser visto como fiel. Y esto nos lleva al último punto de este mensaje. Escribe como punto número 4. Dios es fiel a los que claman a Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo increíble de esta historia es que el Señor ordenó al rey asirio invadir el reino del norte como un juicio que él llevaría a esa nación, pero no el reino del sur. El rey de Asiria se enorgulleció, hubo orgullo, hubo vicio de poder y de querer más, y quiso ir más allá de donde Dios le había ordenado. Y escucha el mensaje que Dios le envió al rey de Asiria. Segundo de Reyes 19, versículos 27 al 28. Pero conozco tu sentar, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, porque estás lleno de ira contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y luego mira lo que pasa en los versículos 35 y 37. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, salió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo mataron a espada. Escucha. Igual que Dios fue fiel con Ezequías y lo libró de la amenaza, Dios será fiel en tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Déjame terminar con esto. Quizás estés aquí y estés pasando por un momento difícil en tu vida. El miedo y el pánico se están apoderando de ti por diferentes circunstancias. Tal vez algunos incluso están sufriendo ataques de ansiedad o de pánico por diferentes circunstancias que están amenazando tu vida, tu familia ahora mismo. Quiero contarte que mi esposa Jessica sufrió también del miedo y del pánico. Sufrió de estos ataques en su vida en un momento donde se sintió amenazada por muchos cambios que estaba sufriendo. Quiero que mires el siguiente video de cómo Jessica nos cuenta cómo enfrentó esta situación en su vida. Por favor, presta atención al siguiente video. Hola, mi nombre es Jessica, esposa del pastor Cristian, y quiero contarte cómo enfrenté el miedo y el pánico en un momento de mi vida. Todo sucedió hace algunos años cuando yo tenía muchísimo tiempo de trabajar en una empresa en la cual yo ya tenía una rutina establecida, yo ya sabía qué tenía que hacer durante todos los días, y esta empresa queda en quiebra de un pronto a otro. Así que yo tuve que empezar a trabajar en un nuevo lugar, empecé a tener nuevas rutinas, pero lo que pasaba es que yo no me estaba sintiendo bien, estaba sintiendo que yo estaba retrocediendo. Yo no sabía qué tanto esto estaba impactándome psicológicamente, hasta que un día, mientras viajaba del lugar de trabajo hacia mi casa, iba con mi prima en un autobús, ya que el otro día teníamos un viaje a la playa. Yo estaba súper feliz, yo iba ilusionada, no estaba con problemas en ese momento, no estaba teniendo estrés laboral ni nada por el estilo, o era lo que yo pensaba. Y mientras iba en ese autobús, pude sentir como que de un pronto a otro algo se apagó en mí. En ese momento, ella y yo recuerdo que íbamos riendo, estábamos felices hablando sobre qué traje de baño íbamos a ponernos al día siguiente. Y en ese momento que les digo que algo se apagó en mí, empecé a sentir un pánico, un temor repentino. No podría decirte un miedo a qué,
Podemos describirlo exactamente como un miedo al miedo. Yo empecé a temblar y a decirle a mi prima, tienes que pedirle al chofer que pare este autobús inmediatamente, tienes que decirle que pare. Ella me decía, Jess, yo no puedo hacer eso, el bus es directo, ya va a llegar hasta el destino, ¿por qué necesitas que pare? Y yo solamente decía, tienes que decirle que pare, tienes que decirle que pare, por favor. Yo recuerdo que en ese momento yo sentía que algo grave iba a pasarme verdaderamente. Yo estaba convencida que por lo menos un derrame, un paro cardíaco, algo muy grave iba a sucederme. Recuerdo que yo le dije a ella que por favor llamara a Cristian, que en ese momento era mi novio, para que me esperara en el momento o en el lugar donde el autobús iba a parar. Ella lo hizo, Cristian llegó y yo le dije, tenemos que ir a emergencias ya mismo, algo me va a pasar. Y él decía, pero ¿qué es lo que usted siente? Y yo lo único que sentía era pánico. Yo no sabía cómo describir esto, es que era un miedo enorme, profundo, algo que yo sentía que se apoderaba de mí en ese momento, algo que me decía, algo terrible está por suceder. En ese momento, cuando llegamos a emergencias, me ve el doctor y me dice, no tienes absolutamente nada, estás bien, tranquila, vaya a dormir, pero yo sabía que algo estaba pasando dentro de mí. Al día siguiente fui donde otro doctor y luego a otro y luego a otro sin tener éxito porque yo decía, de verdad algo me está pasando y nadie parece importarle. Después de mucho buscar, doy con el doctor adecuado, él me dice, sonríe, se echa una carcajada y dice, no te estás muriendo, lo que tienes son ataques de pánico. Yo nunca había escuchado sobre este término, así que fue algo nuevo para mí y recuerdo que fueron días muy difíciles. Recuerdo que esos días fueron días muy difíciles para mí porque yo llegué a pensar que mi vida iba a ser esa, o sea que toda mi vida se iba a tratar de tener miedo, de tener pánico y que ya nada iba a ser igual. O sea, si siento ganas de llorar al contarlo, no es porque lo esté pasando ahorita, es porque lo recuerdo de verdad que fue demasiado difícil, porque uno es incomprendido en ese momento quizás. Y yo dije, esto va a ser toda mi vida, o sea, yo voy a vivir con miedo y pánico por siempre. Yo en un momento llegué a pensar que así era. Hasta que después de buscar información por internet, buscar todos los doctores, un grupo de hermanos llegaron a mi casa a orar en una noche. Y recuerdo que esa fue como la última opción que yo busqué. Esos hermanos llegaron, oraron y después de ese día puedo decirte que nunca más tuve ataques de pánico como en ese momento. Después de ese día empezaron a bajar las revoluciones, me empecé a sentir mejor y ya nunca más padecí lo que sentí en ese momento, nunca más volví a padecerlo. Lo que tuve que haber hecho desde un principio quizás fue lo que dejé para el final. Después de que estos hermanos llegaron, oraron por mí, en mi casa todo esto desapareció. Así que quiero decirte que si estás pasando por esto, no dejes como última opción que personas puedan orar por ti. No dejes de último la oración, ya que debería ser el primer paso. Wow, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. De ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida a través de la oración. Tal vez hay algo en ti que sientes que necesitas de Dios. Tal vez nadie parece comprender tu situación ahora, pero escucha, Dios sí sabe por lo que estás pasando. Dios sí sabe lo que estás sintiendo. Y te preguntas, ¿cómo puedo hablar con Él, pastor? ¿Cómo puedo enfrentar esto? El temor, el miedo, el pánico. Necesitas orar. Y necesitas gente que te rodee con tu oración. Así como fuimos ese día un grupo de hermanos de la iglesia a orar por mi esposa. Y todo terminó allí. Dios va a usar a personas que te rodeen también para apoyarte en oración. Y esto es lo que queremos hacer a través de grupos como Rooted. Estamos en un momento donde queremos animarte para que puedas escanear este código QR, puedas inscribirte a esta nueva temporada de Rooted donde vas a encontrar una comunidad que te va a apoyar en oración en las diferentes circunstancias que puedas experimentar en tu vida. Necesitas orar y necesitas apoyo en oración. Recuerda la idea principal de hoy. La oración es una herramienta para enfrentar las amenazas y vencer el miedo en nuestra vida. Déjame orar por ti ahora mismo. Señor, oro por aquellas personas que están sufriendo en este momento y que están enfrentando el pánico y el miedo en su vida.
por amenazas, Señor, que han venido, Padre, a intimidar sus vidas. Personas que están intentando hacer lo correcto, buscándote, pero aún así, Señor, estas circunstancias han venido, Padre, como una amenaza a su hogar, a sus vidas. Yo oro para que seas tú trayendo libertad a sus vidas, libertad del miedo, libertad del temor, libertad del pánico, y que ellos puedan escuchar la verdad de tu palabra, Padre, que tú nos has traído, Señor, a la salvación para darnos libertad en medio de las batallas de este mundo. Te reconocemos a ti como nuestro Señor y Salvador y usamos la oración como una herramienta valiosa para enfrentar las batallas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Que el Señor sea tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación. Recuerda orar y utilizar esto para enfrentar las diferentes batallas de la vida. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.